A finales del curso pasado, un intrépido comando del IES Medina Azara, formado por la profesora Laura Climent y las alumnas Paula Porras, Blanca Núñez, Julia García y Lucía Romo, ganaron por primera vez el premio Edu Challenge de la Caixa. Hoy tenemos el placer de contarle los micrófonos del Cervatillo con estas veteranas para que nos cuenten su experiencia e inspiren a los futuros concursantes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias por venir al programa y me gustaría daros mis más sinceras felicitaciones por vuestro éxito en el concurso y también el agradecimiento de todo el centro por haber llevado el nombre de vuestro instituto a lo más alto, ganando el Edu Challenge 2023. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera va a ir para la profesora Laura Climent, que es ¿cómo surge la idea de participar en este concurso? Bueno, pues la verdad es que la idea surge por varios factores. El primero era que hemos tenido la suerte de tener una asignatura, que era la asignatura de Cultura Emprendedora, que se prestaba mucho pues a este tipo de actividades. Es una asignatura eminentemente práctica, en la que además, bueno, pues se trata de poner un poco en valor el desarrollo de proyectos desde el punto de vista empresarial. Por otra parte, bueno, yo ya había manejado los materiales de EduCaixa, que son extraordinarios y que me sirven mucho para mis clases. Y luego, bueno, pues claro, mis ganas y mi gusto por todo tipo de concursos, pues también influyó. Entonces, cuando supe de este concurso, dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no obligar a mis alumnos a que hagan un proyecto que me encaja estupendamente en la asignatura y que seguro que lo disfrutan? Y bueno, ¿y si ganamos? ¿Verdad? Esa fue la primera pregunta. ¿Y si ganamos? Y así fue la cosa. ¿Cómo fue exactamente el proceso? Porque los grupos, porque las alumnas que están hoy acompañándonos, son las que han ganado, pero participó también más gente, ¿verdad? Participaron otros alumnos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de participar, crear una empresa? ¿Qué fases tenía Edu Challenge? Bueno, pues ellos lo dejan bastante abierto. Tienen una serie de materiales que puedes utilizar, pero no son obligatorios. Y nosotros lo que hicimos, yo en clase, como ya teníamos la experiencia además de haber participado en Iniciativa Loyola el año anterior y también teníamos sus materiales, pues fuimos utilizando los materiales de clase y un poco aplicándolos y según las necesidades que teníamos al temario de la asignatura. La primera idea siempre es buscar un problema, ¿no? Entonces, el marco que teníamos eran los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos tenían que estudiar los objetivos, ver, pues eso, cuáles eran los que más les llamaban la atención y luego buscar algún tipo de problema que fuera a nivel local. Algo que ellos vieran en su entorno que estuviera sin solucionar y que estuviera también de alguna manera relacionado con estos ODS. Entonces, bueno, empezaron a pensar, hacían una lluvia de ideas y luego ya pues tomaban la decisión con una serie de plantillas y una metodología, ¿no? Pues sacaban un proyecto y bueno, y ese era el primer paso. Luego tenían que poner una página web y hacer pues todos los requisitos que nos pedía también la convocatoria. Un proyecto bastante completo y como son seleccionadas pasan a Barcelona, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ese es el primer paso, que ese ya era la final. O sea, para nosotros ese ya era el premio. Ya con eso nos habríamos conformado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, a Barcelona solo pasó un equipo y bueno, y es el equipo que está aquí hoy. Que consistía en un campus formativo, sí, ¿verdad? ¿Qué es exactamente un campus formativo? Pues el campus eran 4 días en Barcelona con otros 100 equipos, 99 equipos más que habían sido seleccionados, con lo cual, bueno, pues se formó allí un estupendo follón de 500 chavales y el campus consistía en actividades formativas por la mañana y luego algunas actividades más de tipo lúdico, pero también formativas por la tarde. Y el objetivo era mejorar el proyecto que ellas en este caso traían a Barcelona, ¿no? Al campus, a través de, bueno, pues todas las ideas y las aportaciones que nos hicieron allí. De acuerdo. Una pregunta para Julia. ¿Puedes describir un poco el proyecto de empresa que presentaste y cuál era el modelo de negocio de la misma? Pues nosotros vimos que había una isla de plástico en el Mediterráneo y decidimos centrarnos en ese objetivo de desarrollo sostenible que era limpiar los océanos. Nos inspiramos en
una cosa que vimos en la tele, que eran que las latas de comida estaban hechas, la chapa estaba hecha con algo para darle de comer a los peces. Entonces nosotros decidimos hacer una bolsa, que es lo que más contamina, que limpiase el mar. En principio queríamos ser nosotros la fábrica de bolsas, pero al calcular los costos en Barcelona y eso vimos que no podía ser posible y decidimos solamente plantar una especie de cactus que se llaman chumberas, que tiene una propiedad que según una universidad de México está estudiado que purifica el agua. Entonces hicimos la bolsa a partir de este material, lo mezclamos con glicerol, agua destilada y con almidón y eso observamos que era posible purificar el agua, entonces así desaparecería la bolsa de plástico y tal. Y luego pensamos también en añadirle al logo de nuestra empresa, añadirle plancton y clorofila, que son materiales naturales que tintan y así además le dan de comer a los peces en el fondo del mar. ¿Cómo se llamaba la empresa? Plastory. Plastory. Y parece un proyecto sólido, que lo habéis trabajado mucho, que habéis echado cifras, cuentas, ¿verdad? Para ver si era además, porque es una empresa que tiene que estar relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además tiene que ser lucrativa, tiene que ser rentable, ¿no? Aparte de la rentabilidad social que tenga. La pregunta es, porque estaba diciendo la profesora Laura Climent que había mucha gente, ¿verdad? Que ya eso era una verdadera final. ¿Cuál fue exactamente la clave de vuestro éxito? ¿Qué fue? A ver si por favor podemos darle algún consejo a nuestros jóvenes alumnos de cuarto de la ESO que van a participar también este año. Yo creo que nosotras explicamos bastante bien el proyecto, explicamos bastante bien a dónde queríamos llegar y además nuestra solución era cortar el problema de raíz. A muchísimos proyectos que iban a Barcelona sobre el mismo DS eran eliminar lo que ya había, no cortar la producción de lo que hay. Entonces yo creo que eso era como la idea más innovadora, por decirlo así, de lo que había allí. Nos llevábamos bien con todo el mundo y explicamos bien lo que queríamos hacer y claramente no usamos muchas tecnicismos ni cosas así. Y eso además era una propuesta creíble, era factible, ¿no? Eso era uno de los secretos, ¿no? Y también una buena puesta en escena, una buena explicación, ¿verdad? Sí. Muy bien, de acuerdo. Esos días creo recordar que os vi preparando camisetas, con logos y cosas de esto. No llevo lo suyo. Y entonces por fin llega el 11 de mayo, ¿no? Y se anuncian los premiados en streaming, como si fuesen los Oscars del emprendimiento, y llega el subidón, ¿no? Sí. Os recuerdo por los pasillos del instituto, ¿verdad? Esos días locos, ¿no? Llorando. Porque ganáis un viaje con gastos pagados a Estados Unidos, concretamente para visitar Boston y Nueva York, donde ibais a exponer vuestros proyectos, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta para Lucía. Lucía, ¿qué actividades realizasteis en la primera escala, en Boston? Bueno, pues en Boston estuvimos alrededor de 3 días y sobre todo visitamos universidades como, por ejemplo, Harvard, que lo que hicimos fue pues visitar sus instalaciones, donde estudiaban, donde vivían los alumnos y también nos fueron dando charlas donde nos decían la historia de Harvard y algunas de sus curiosidades. Pues el siguiente día visitamos el MIT, también al igual visitamos algunas de sus instalaciones, hablamos con una profesora que era española que nos explicó cómo llegó hasta allí y también con algunos alumnos que nos contaron en qué estaban investigando ahora y cómo lo hacían. También visitamos laboratorios donde hacían experimentos e incluso participamos en una práctica de lo que estaban investigando. También una cosa muy interesante es que visitamos el Nano, que es como unos laboratorios que tienen que estar súper limpios y todo, que se realizan experimentos pues a muy pequeña escala. El último día ya visitamos Yale, que fue ya de camino a Nueva York, pero hicimos esa parada porque era muy importante y pues al igual visitamos muchas instalaciones y una estudiante de allí pues nos decía los pasos que podíamos hacer para estudiar allí, nos enseñaban todas las residencias donde vivían, nos explicaban también que había un profesor en cada como residencia que siempre estaba en disposición de ayudarlos. También nos contó que allí en Estados Unidos dan muchas becas para estudiar y que si queremos, pues que nos podemos ir a estudiar allí. Hombre, es que habéis visitado las dos universidades, creo que las dos más famosas de Estados Unidos, ¿no? Nada más y nada menos. Eso es un auténtico privilegio. ¿Por curiosidad lo vais a intentar?
Bueno, depende, nunca se sabe, depende del futuro, ¿no? Sí. Luego llega la parte de Nueva York, ¿no? Aparte de conocer una ciudad que tiene que ser una auténtica maravilla, ¿no? Visitaste un sitio muy privilegiado, ¿no? Porque, si no tengo entendido mal, Paula, hicisteis un manifiesto, los equipos que fuisteis allí, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, nosotros el día de antes en Boston, seguíamos en Boston, y dijeron que quien se quería presentar voluntario para leer el manifiesto en la ONU. Pues levantamos la mano unos cuantos y el día de antes de ir a Nueva York lo preparamos en el hotel en Boston, practicándolo. Y cuando llegamos a Nueva York visitamos la ONU, fuimos a comer y luego por la tarde fuimos ya a la ONU. El pensamiento de ellos era leer el manifiesto dentro de la ONU, en alguna sala de reuniones o algo así. Pero no sé qué pasó, que hubo algún problema y lo tuvimos que leer en la fachada de la ONU. Y pues nada, ahí lo leímos delante de representantes de la ONU. Y ya está. Bueno, como una política profesional, ¿no? Sí. Muy bien. Y Blanca, ¿qué tal los sitios de Nueva York que visitaste? Por ejemplo, visitaste el Museo de Historia Natural, ¿verdad? Sí. Bueno, pues después de visitar Yale, pues nos instalamos en la universidad donde nos quedábamos a dormir, que es la de Drew. Y bueno, es como un campus, como en lo de las películas, gigante, con muchos césped y todo. Un montón de ardillas. Sí, ardillas, había ciervos. ¿Ciervos? Sí. Bueno, el primer día, bueno, pues eso, fuimos a la ONU, que pues lo visitamos ya, como ha dicho Paula, y presentamos nuestro proyecto. El segundo día nos hicieron un tour por Manhattan, como fuimos, por ejemplo, a Chinatown, a Little Island y la Estación Central. Y luego ese día fuimos a comer a un sitio que estaba súper chulo porque comíamos mientras que los camareros cantaban y cantaban súper bien. Bueno, quiero que sepan también nuestros oyentes que todos las hemos seguido a través de Instagram, ¿verdad? Sí. Y que tienen unos vídeos muy divertidos, ¿no? Conociendo la ciudad, que nunca duerme, que tuvo que ser una cosa maravillosa, ¿no? Por lo que estás contando. Sí. Y bueno, ese día a mí personalmente fue lo que más me gustó. Fuimos al Summit One, que es un rascacielos, y de ahí pues vimos toda la ciudad de noche iluminada y era, vamos, impresionante. Luego también fuimos a la Estatua de la Libertad y pasamos antes por el Museo de Inmigración. Y bueno, luego también fuimos a Columbia, pero en sí no fuimos a visitar la universidad, sino que nos hicieron una conferencia con jóvenes emprendedores y estuvimos pues allí hablando y eso. También pasamos por Central Park y pues fuimos al Museo Americano de Historia Natural y pues también vimos el planetario. Y luego el día 4 de julio pues fue como el día como más importante. Fuimos al puente de Brooklyn, a Wall Street, al memorial del 11 de septiembre y luego ese día por la noche fuimos a un barco que bueno, pues cenamos allí todos y vimos desde el barco pues los fuegos artificiales que se lanzan el 4 de julio. Claro, el día de la independencia, os pillo un día muy simbólico. Sí. Y bueno, luego ya otro día fuimos al partido de los Yankees de béisbol y ya por último, el último día fuimos a la oficina de Google que pues nos dieron una charla, preguntamos cosas pues preguntas sobre Google y eso, y ya pues tuvimos una fiesta de despedida que era de temática vaquera y nada, pues estuvimos allí bailando y eso y una inmersión absoluta en la cultura norteamericana, ¿verdad? Sí. Hemos hecho muchos amigos, supongo, también allí, ¿verdad? Seguimos manteniendo el contacto, son contactos que en un futuro profesional también pueden ser interesantes, ¿no? Sí. Una pregunta ya para todas vosotras. ¿Qué os habéis traído de vuelta? ¿Qué hemos aprendido de toda esta experiencia tan intensa? La gente, sobre todo, la diferencia de culturas que hay entre el norte y el sur, aún siendo del mismo país. A mí lo que más me gustó también fue el Summit, me saltaron las lágrimas cuando llegué. Y también que el ser jóvenes no nos impide llegar muy alto porque hay los chavales con los que hablamos nosotros en una oficina de la ONU, tenían nuestra edad y habían llegado súper lejos simplemente por su propio pie, nadie le había regalado nada ni nada.
Entonces, ha aumentado vuestro espíritu emprendedor. Sí, A eso me refiero, ¿verdad? Muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues muchas gracias a todas por contarnos hoy aquí vuestra experiencia, que estoy seguro que será una experiencia que servirá de motivación a las siguientes promociones, como un buen ejemplo a seguir. Y suerte, Lucía, Julia, Paula y Blanca, en este duro año de segundo de bachillerato. Y espero que lo aprendido durante esta experiencia, pues del año pasado, os sirva para vuestro futuro profesional. Muchas gracias. Gracias. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like. Y si queréis dejar cualquier comentario, siempre, o hacer cualquier tipo de petición, podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillodemedinazahara@gmail.com. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.